La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. Se cumplen 3 años del histórico anuncio que sacudió al mundo. Por lo tanto, hemos hecho la evaluación de que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Una emergencia sanitaria llevada al terreno político. Puedo llamar al COVID como el virus chino. Puedo decir que es una peste. Y que aún pone dudas sobre cómo comenzó todo. El presidente ha tratado la búsqueda de los orígenes del COVID como una prioridad desde que asumió el cargo. Deberían de dejar de suscitar afirmaciones sobre fugas de laboratorio, dejar de difamar a China y dejar de politizar el tema del rastreo del origen. En V360 analizamos los 3 años de la declaratoria de la pandemia de COVID-19, condiciones actuales, avances en la vacunación, investigaciones y recuperación. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Y sobre todo, ¿se han aprendido las lecciones? La pandemia todavía no ha terminado. Esto y más en Venezuela 360, a continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Natalie Salas Guaitero, les acompaño desde Washington. Bien, el 11 de marzo se cumplen 3 años desde que la Organización Mundial de la Salud hizo la histórica declaratoria de emergencia mundial por COVID-19, calificando la enfermedad como una pandemia. Muchas cosas han pasado en un proceso que obligó al mundo a entender, aprender y reinventarse. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Bueno, según la Universidad Johns Hopkins, más de 670 millones de casos en el mundo y cerca de 7 millones de muertes por la enfermedad o complicaciones relacionadas. Un total de más de 13.000 millones de dosis de vacunas han sido administradas y los 5 países que encabezan en este momento la lista por número de diagnósticos son Estados Unidos y con mucha diferencia India, Francia, Alemania y Japón. Y si nos vamos ahora a América Latina, la firma Statista destaca a Brasil en primer lugar, seguido posteriormente de Argentina, México, Colombia y después tenemos a Chile. Pero bueno, para ahondar un poquito y analizar esto en profundidad, le voy a dar la bienvenida a mis compañeros Belén Mora, desde la sede de la OPS en Washington, D.C., y Jacopo Luzzi, desde la Casa Blanca, y Ángela González, desde la sede de la ONU en Nueva York. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Bienvenidos todos. Y bueno, quiero comenzar contigo, Jacopo. 3 años después, aquí en Estados Unidos, ¿qué destacamos en materia sanitaria y económica? Bueno, Natalie, según la Casa Blanca y el presidente Joe Biden, el país está fuera de la pandemia, la gente ha vuelto a la normalidad, pero si miramos al nivel, el ámbito sanitario, realmente el COVID no se ha ido. Cada día aquí en Estados Unidos se registran más de 50.000 casos y más de 500 fallecidos. Entonces, realmente el virus vive alrededor de las personas. Claro, si pasamos al ámbito económico, son buenas noticias porque Estados Unidos ha vivido una recuperación muy rápida, ha salido afuera de la crisis, tanto que ahora el Producto Interior Bruto está creciendo un 2%, pero claro, tanto crecimiento, según expertos, podría llevar a una deceleración y quizás también una recesión este año. La inflación ha sido un problema global porque la pandemia interrumpió nuestras cadenas de suministro y la injusta y brutal guerra de Putin en Ucrania interrumpió el suministro de energía y alimentos, bloqueando todo el cereal de Ucrania. Pero estamos mejor posicionados que cualquier otro país de la Tierra en este momento. Bueno, justamente Jacopo se refería a la economía y Ángela, el presidente Biden también destaca el repunte económico tras el golpe propinado por la pandemia de COVID-19. Nueva York, hay mucha tensión puesto que fue epicentro de la pandemia por meses y en 2 oportunidades. ¿Cómo está el estado después de 3 años? Natalie, así es, este fue el epicentro de la pandemia y hubo momentos en que en el pico pues llegaron a morir cerca de 800 personas diarias en Nueva York. Esto obviamente reflejó un impacto grandísimo no solo en el sector hospitalario, personal médico, también en la economía y en las funerarias que en algún punto no tenían campo para almacenar tantos cuerpos y lo llegaron a hacer en camiones de mudanza sin la refrigeración adecuada. Muchos migrantes murieron solos en
esta ciudad y sus cuerpos no fueron reclamados. De hecho, hasta el pasado mayo del 2021 todavía se veían camiones estacionados en un puerto de Brooklyn de cuerpos que no habían sido reclamados. Y fue justamente los aplausos a las 7 de la noche desde los edificios, desde lo alto de los edificios para el personal hospitalario, lo que se convirtió en el símbolo de resiliencia y también de unión de esta ciudad, cuya economía quedó dormida y paralizada desde la pandemia y poco a poco se ha ido recuperando. De hecho, hasta ahora se tienen de regreso los turistas y se proyecta que el número de turistas alcance tiempos de prepandemia solamente hasta este año, pues en el pico de la pandemia los turistas fueron inexistentes. También la pandemia marcó a los neoyorquinos, pues retrocedió su expectativa de vida y al menos 63% de la población tuvo que pasar por el COVID-19. Estábamos analizando un poco la situación de Estados Unidos con Nueva York y con Jacopo, por supuesto, de la Casa Blanca. Pero Belén, desde la sede de la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué dicen los expertos con respecto a la fotografía actual que tenemos en el continente? Natalie, el continente americano sintió el impacto de la pandemia más que cualquier otra región en el mundo, según la OPS. No solamente fue la región que registró el mayor número de muertes, sino que además el impacto de la pandemia se tradujo en un aumento en los niveles de pobreza, migración e inseguridad alimentaria. Los 3 años de pandemia debilitaron los sistemas de salud nacionales y en muchos casos pusieron en evidencia algunas de las debilidades estructurales de estos sistemas. Muchos países tuvieron que responder a la emergencia de la pandemia de COVID-19 al tiempo de responder al brote de otras enfermedades endémicas. Aunque esto sigue siendo muy preocupante, esta semana desde la Organización Mundial de la Salud señalaron la necesidad de una colaboración internacional para determinar los orígenes del virus de COVID-19 y de esa manera evitar futuras pandemias. Si algún país tiene información sobre los orígenes de la pandemia, es esencial que esa información se comparta con la OMS y la comunidad científica internacional, no para repartir culpas, sino para avanzar en nuestra comprensión de cómo comenzó la pandemia, para que podamos prevenir, prepararnos y responder a futuras epidemias y pandemias. Importante lo que dice Belén y lo que señala el director de la OMS, porque forma parte del proceso de recuperación. Y justamente te pregunto, Ángela, desde la ONU, ¿cuáles son esos pronósticos y protocolos de recuperación que se han establecido? Pues según el secretario general de la ONU, estas cifras de la pandemia han sido catastróficas, no solamente por la cantidad de vidas perdidas, también de enfermos, sino también el impacto económico que ha tenido. Y pues la ONU presenta más o menos 3 frentes que se enfocan más que nada en una respuesta mundial, una batalla mundial y no que sea de país por país, porque esto ha impactado bastante y el pronóstico pues para la recuperación se enfoca en preparación, en prevención y también en una respuesta de salud global y sobre todo en la equidad, que se tenga acceso a las vacunas, también a los tratamientos y a las tecnologías de manera equitativa para todos los países, pues esta no va a ser la última pandemia que enfrente la humanidad y sobre todo también que se pueda entrenar al personal para monitorear y poder detectar virus que puedan tener el potencial epidémico. Jacopo, ahora volviendo a la Casa Blanca, el presidente Biden ha señalado que en mayo finalizan algunos de los programas de emergencia que se establecieron en 2020 y 2021. ¿Cómo va este proceso? Bueno, Natalie, el país en mayo, según Biden, sale, como él ha dicho, del estado de emergencia que ha vivido en los últimos 3 años. Y esto significa que todo el dinero, todos los recursos que se movilizaron para aumentar el personal médico, para dar ayuda a las personas, la comida, por ejemplo, también los centros de vacunación o los centros para detectar el virus con los test, todo esto se va a acabar, Natalie. Y según expertos, esto podría ser un problema para el país, que sí empieza a cerrar este capítulo, a vivir un mundo afuera de la pandemia. Pero sí, ellos creen, los expertos, si va a salir una nueva variante que quizás va de la protección de las vacunas o vamos a tener un nuevo pico de casos, el país no estaría más listo con los recursos para responder eficientemente y rápidamente a un posible nuevo brote de coronavirus. Bueno, y analizamos también en pospandemia, Belén, las lecciones aprendidas. ¿Cuáles son según los expertos?
Efectivamente, la pandemia de COVID-19 para los expertos reveló la necesidad de poder invertir en fortalecer los sistemas de salud nacionales a través del acceso universal a la salud y también la atención primaria de la salud. Más de 132.8 millones de dólares se invirtieron en la región para hacer frente a la pandemia. La intención de las autoridades en estos momentos es poder pasar de una fase de emergencia aguda de COVID-19, que es en la que nos encontramos ahora, a una fase de control sostenido de COVID-19 y evitar de esa manera también brotes de nuevas epidemias potencialmente mortales, Natalie. Es importante mantener la vigilancia para que en cada país, basado en los datos que se tenga, cuando pasa un incremento de la transmisión, las autoridades puedan tomar medidas, el uso de tapabocas, mascarillas, por ejemplo, en lugares cerrados y otros. Y es muy importante garantizar la vacunación. Todavía tenemos pendiente muchos grupos vulnerables, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas que no tomaron los refuerzos que son recomendados. Hay mucha desinformación. Algunas personas creen que porque tuvieron la COVID no necesitan tomar refuerzo y eso no es verdad. Un tema del que seguiremos hablando posteriormente. Gracias, Belén Mora, Jacopo y Ángela desde Nueva York. Bueno, hacemos una pequeña pausa, pero al regreso la Iglesia Católica celebra los 10 años del Papa Francisco. Nos iremos a Argentina para revivir sus orígenes. Pero antes, en Venezuela se pone al descubierto la desigualdad de género justo durante el mes de la mujer. ¿De qué manera? Les contamos. Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Y seguimos ahora con otra historia de mujeres en el mes de la mujer y nos referimos ahora a la conquista laboral por parte de las mujeres que todavía no ha llegado a su fin. Fíjense que en Venezuela y en muchos países del mundo persisten las desigualdades en muchas áreas y una de ellas, o un área destacable, es el terreno laboral. Adriana Núñez Rabascal nos explica cómo se vive esto en Venezuela. Una lucha que parece no tener fin, al menos en Venezuela, país que ostenta la tasa más baja de participación laboral femenina en América Latina y el Caribe, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Para tener una mejor idea, en la región, el promedio de mujeres empleadas es de 43% y en Venezuela es de 37%.
En la parte formal, por ejemplo, en las empresas empresarial, se ve que muchas mujeres que se gradúan, de hecho estadísticamente están los estudios en COBE y otros estudios que demuestran que más mujeres salen graduadas incluso de educación superior que hombres y entran en la fuerza laboral, pero a medida que ascienden se van desvisibilizando y eso es lo que hay que tratar de entender. Al desvisibilizarse entran muchos factores, la maternidad, decisiones de conciliación vida familiar y personal. En el país, las mujeres ganan 21,79% menos que los hombres, de acuerdo con cifras del BID. Porque ¿qué puede pasar? Que salarialmente el mismo cargo tenga el mismo pago, pero al final del año, como entra un factor de compensaciones, de bonos, de evaluaciones de desempeño, pueden entrar varios factores de las políticas de las empresas o de prejuicios y sesgos ocultos o no ocultos que pueden hacer trato desigual en mujeres y hombres. A esto también se añade que las mujeres tienen mayor responsabilidad en las labores domésticas y por tanto deben ausentarse del empleo con más frecuencia o incluso pedir trabajar menos horas. Explican expertos que el confinamiento producto de la pandemia de coronavirus y la crisis económica acentuaron aún más la brecha. No ha habido avance, pero sí ha habido atrasos significativos en lo que ya habíamos logrado. O sea que la pandemia retrocedió a etapas ya superadas. No conseguir necesariamente los puestos, no necesariamente tener las capacidades actualizadas y cuando dejan de trabajar y se reinsertan a trabajar, o no les pagan lo suficiente porque las oportunidades que le dan ellas no están a la capacidades para poder cubrirlas, o simplemente porque cuando entran no consiguen un trabajo y se van al sector informal. Y como un solo sueldo no alcanza, un gran porcentaje de mujeres en Venezuela recurren a labores informales para lograr dividirse entre cuidar a los niños o a los ancianos que viven en el hogar y llevar o completar el pan en la mesa. Mi día de descanso es el sábado, pero así como en Venezuela, en otras partes yo siempre he trabajado así también. Sí, en Venezuela trabajo más que nada en la costura. Y bueno, ayuda a mi esposo cuando, como días como hoy, que hay más gente, está más concurrido todo. Es en la informalidad donde muchos de los talentos profesionales de mujeres quedan enterrados, pues solo el 25% de los cargos en juntas directivas son ocupados por ellas, de acuerdo con un informe del Instituto de Estudios Avanzados de Administración, IESA. ¿Qué pasa? Que a la medida que hay menos mujeres arriba en los altos cargos gerenciales, también se empieza a ver una brecha en participación, no solo en salarial. Y cuando logran llegar es en los cargos directivos donde se acentúa la desigualdad. Según la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, las mujeres que llegan a los puestos más altos de las compañías ganan 197% menos que los hombres, una brecha que parece ser muy difícil de estrechar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Nueva pausa a la vuelta. Bueno, Los Ángeles ya cuentan las horas para vivir una de las galas más esperadas de cada año, la entrega de los premios Oscar. Tenemos coloridos detalles y antes los llevaremos por los emblemáticos lugares en Buenos Aires que marcaron la formación del Papa Francisco al cumplir 10 años de su papado. Quédense con nosotros. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas.
en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Y el 13 de marzo se cumplen 10 años del papado de Francisco, el primer papa latinoamericano en la historia. Antes de mudarse al Vaticano, Jorge Mario Bergoglio tuvo una larga y activa carrera en Argentina. Y Gonzalo Báñez Villar nos lleva a sus inicios. Habemus papam. El 13 de marzo de 2013 se produjo un hecho histórico. Por primera vez, un cardenal latinoamericano se transformaba en papa. Era Jorge Mario Bergoglio, el cura argentino que encaró reformas profundas en la Iglesia y que mantiene presentes sus orígenes. Buscar las raíces, buscar la historia y desde allí construir el futuro. A él, cuando le preguntan cómo se definiría, dice siempre: soy Jorge Bergoglio, cura. Siempre fue muy cariñoso, muy protector. Esa es la imagen que yo tengo. Jorge Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Descendiente de italianos, fue el mayor de sus 5 hermanos y se crió en una familia con fuertes valores católicos. La mayor influencia religiosa que él tuvo, él siempre dice que fue su abuela Rosa, que era la que era más piadosa, lo enseñaba a rezar, lo llevaba a la parroquia. Poco a poco fue descubriendo su vocación religiosa, sobre todo en aquella fiesta de los estudiantes, el día de la primavera, el 21 de septiembre, aquí en Argentina, que estaba con un grupo de amigos y justo pasó por la iglesia de San José de Flores y vio que había un sacerdote que estaba confesando. Tenía 17 años, 16 años. Y entró y se fue a confesar. Sintió la necesidad de ir al confesionario y se arrodilló. Y en un momento que fue a confesarse, esa parroquia tuvo como una iluminación o una conversión, digamos, sobre su vocación, sobre qué quería hacer de la vida. Y se dio cuenta que quería hacer todo de Dios. Volví al Señor con todo tu corazón. Dejate desarrugar el corazón. Fue entonces en la primavera de 1953 cuando Jorge Bergoglio decidió que seguiría el camino hacia el sacerdocio. Pero antes debía terminar la escuela secundaria. Extrañezas del destino, quien hoy es el Papa Francisco, se graduó de técnico químico en 1955. Resulta extraño, sí, que un egresado de esa especialidad termine siendo papa, pero bueno, hay de todo. Y digo, para la institución en sí, ¿qué le genera a la institución saber que el papa se graduó acá? Y la verdad que es un motivo de orgullo, porque es un papa. Finalizada la escuela secundaria, Jorge Bergoglio ingresó al Seminario Metropolitano de Buenos Aires, donde se ordenó sacerdote en 1969. Siendo uno de los líderes jesuitas más importantes del país, tuvo un rol muy activo durante los años más oscuros de la historia reciente argentina, los de la dictadura militar de 1976. La verdad es que hay muchos testimonios que se han recogido, hay más de un libro, 2 o 3 libros, que hablan de toda la gente que él ayudó en aquel momento, gente que él sacó escondida en un auto, digamos, pero bueno, hay algunos que dicen que Jorge Bergoglio no se movió como se tendría que haber movido o lo desprotegió. Tras un paso por la provincia argentina de Córdoba, que muchos lo consideraron un exilio, en 1992 el por entonces Papa Juan Pablo II nombró a Jorge Bergoglio obispo auxiliar de Buenos Aires, hecho que fue aumentando su influencia dentro de la Iglesia hasta convertirse en arzobispo de Buenos Aires en febrero de 1998. Una larga vida y carrera católica en la Argentina que, según los expertos, refleja las acciones y decisiones que el Papa Francisco tomó
en sus primeros 10 años de papado. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Tiempo de hacer una nueva pausa. A la vuelta, lo que prometimos, un paseo por los alrededores del Teatro Dolby, que ya se viste de gala para recibir y premiar a las mejores estrellas de Hollywood. Somos Venezuela 360, no se vayan. Somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la radio. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Ceremonia de entrega de la 95ª edición de los premios Oscar de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas ya comenzó su cuenta atrás para comenzar en este evento que cada año reúne a los mejores del mundo del espectáculo para entretener y celebrar el triunfo de los favoritos. Les contamos que el año pasado este evento contó con una audiencia de 16,5 millones de personas, esto según Statista, y se espera superar la cifra este año. Pero ¿qué pasa en los alrededores del Teatro Dolby? Alex Segura nos lleva hasta allá. Bienvenidos a Hollywood. La ciudad de Los Ángeles se vuelve a vestir de gala para recibir los premios de la Academia, los Oscars. Los operarios ultiman los detalles de la alfombra roja en la que desfilarán los actores, directores y guionistas nominados al mayor galardón en la industria del séptimo arte. La edición 95 de los Oscars se celebra aquí, en el Teatro Dolby, situado en el famoso Hollywood Boulevard. A mis espaldas están las también mundialmente conocidas escaleras que llevan a los invitados a las puertas del teatro. A falta de estrellas de Hollywood, en estos días anteriores a la gala se acercan miles de curiosos y amantes del cine. Creo que es muy chido, es muy bonito. De verdad es mi primera vez aquí, entonces no sé cómo es normalmente, pero sí se ve la gente aquí muy feliz y sí se siente algo diferente en el aire. Cientos de periodistas cubrirán este evento, que empezará a las 5 de la tarde, hora local, 8 hora de la costa este estadounidense. En la retina de muchos todavía está la sonada bofetada que profirió el actor Will Smith al comediante Chris Rock en la gala del año pasado. Pocos se acuerdan ya de los grandes vencedores de la última edición. Para este año, las favoritas a llevarse el premio a Mejor Película del Año son Todo a la vez en todas partes, de la pareja conocida como Los Daniels, y Los Fabelman, dirigida por el mítico Steven Spielberg. Será aquí, desde el Paseo de la Fama, donde miles de fans se acercarán para celebrar o llorar los resultados de este domingo. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
Y hasta aquí Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Como siempre pueden encontrar estas historias y seguir nuestra programación en vozdeamerica.com. Les hablo Natalia Salas Guaidero. Hasta la próxima.